buenas noches, bienvenidos a una nueva semana de Así Somos, día lunes, equipo completo, Monty, Salfate, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien, querido, maestrísima, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Oye, estamos arrancando una semana de aquellas. Históricamente, hay que decirlo, el hombre, el ser humano, la mujer, hemos tratado de darle explicación a historias que van más allá del conocimiento propio, que atraviesan tal vez la línea de lo paranormal, dando espacio a las leyendas que pasan de generación en generación. Hoy día arrancamos este capítulo de día lunes con AS Paranormal, justamente. Y la historia no de una persona, no de una casa. Nos vamos a la historia, Juan Andrés Salfate, de una ciudad, Colombia, en 1985, y hablaremos de la tragedia de Armero, una tragedia que al parecer se había empezado a cocinar, a fraguar muchos años antes. Absolutamente. Bueno, el año 1985, muchos lo recuerdan por el terremoto en Chile, pero la verdad es que en cierto momento se vio opacado por una desgracia que casi podríamos decir en términos de cuántas vidas cobró, infinitamente más potente que fue lo sucedido en Colombia. Y hablo de Chile porque la situación de este pueblo en Colombia está muy igualada al hecho de que muchas localidades en nuestro país han tenido que ser emplazadas en las cercanías de un volcán. Por lo tanto, como lo que en algún momento sucedió en Santa Lucía, el riesgo siempre es permanente. Y en este caso se cumplió. Ahora, como tú bien decías, Michael, aquí se conjugan dos situaciones. Una explicación geológica, una mala idea de planteamiento gubernamental social. Claro. Y por otro lado, lo que algunos podrían llamar que es una patente maldición, es la verdad que hasta el más escéptico a veces tiene que echar un poco un pie atrás, porque están todas las condiciones para entender que quizás este pueblo llegó a estar maldito, una maldición que podría ser permanente hasta el día de hoy. 1985, estamos hablando del mes de noviembre, en donde este volcán permanentemente en actividad comienza a demostrar que podría quizás pronto entrar en erupción. Los vulcanólogos no estaban poniendo mayor atención a este lugar, probablemente porque tenían casi como zona de riesgo o zona de sacrificio, como le llaman acá a este poblado. Pero en algún momento esto pasa de ser una mera advertencia a una tragedia, Monty, que terminó cobrando una cantidad de vidas humanas que se calculan por decenas de miles. Es una tragedia que queda en la historia del mundo porque se dice es la segunda explosión volcánica más devastadora de la historia mundial. Por lo tanto, es un recuerdo permanente. Recordemos, han pasado solamente 36, 37 años. Y Armero, que es un pueblo que le dominaban la ciudad blanca de Colombia. Era un pueblo súper próspero económicamente, una zona agrícola, muy rica en cultivos de arroz, de algodón, de maíz, muy potente también con la ganadería. Por lo tanto, era una zona que tenía mucho desarrollo económico, generaba muchos puestos de trabajo. Yo estuve revisando una especie de reportaje que se hizo para el aniversario de los 20 años de esta tragedia en la televisión colombiana, y ahí describían que era una zona en donde había mucho extranjero que llegaban a hacer sus negocios ahí, desde españoles, italianos, japoneses, chinos, habían estadounidenses. O sea, era una zona que movía mucha plata dentro de la región. Por lo tanto, esta tragedia llega a devastar toda esa economía, por supuesto, todas las vidas que se perdieron. Hubo aproximadamente, mencionaban en ese reportaje, 7.000 desplazados que tuvieron que irse a otras partes del país, y por supuesto una recuperación que hasta el día de hoy no llega del todo. La gente perdió sus casas, tuvo que rehacer sus vidas en condiciones muchas veces precarias. Entonces, claramente es una tragedia que, si bien han pasado casi 40 años, la seguimos recordando muy presente dentro de nuestra historia. Y tráfico de personas. De hecho, las cifras no son tan claras, pero más o menos Claro. se maneja el monto de 25.000 personas muertas en un pueblo, una ciudad de 40.000. Más de la mitad. Es más de la mitad. Es lo que Incluso algunos dicen que eran 37.000 ciudadanos y que habrían fallecido 27.000. O sea, estamos hablando de una cantidad tremenda. Ahí estamos viendo, de hecho, El País, algunas portadas, algunos reportajes que hablaban de esta catástrofe justamente, que partió, a ver, en varias partes. Hay que decir que yo revisé ayer un reportaje que hablaban que en diciembre de 1984 el volcán ya había empezado con cierta actividad, ¿ya? Hasta ahí había una observación. Otros decían que a mediados de 1985, con
la tecnología que existía en esa fecha. Recordemos que no es lo mismo hablar del 85 al 2022, ¿cierto? No, por cierto. Había mucho menos acceso, muchas menos herramientas para poder medir, pero sí decían que ya a mediados de 1985 se había entregado un informe, de alguna forma, al alcalde de Armero, donde se señalaba que podía venir una actividad volcánica de aquello, sí que podía ser tremendamente peligrosa. ¿Qué es lo que pasa acá? El alcalde Armero, que dicen que era muy buen alcalde en ese momento, trata de comunicarse con el gobernador de manera así como muy insistente. Claro. De hecho, a tal punto que el gobernador lo llamaba como el loco de Armero, lo llamaba al alcalde, porque claro, sentía que lo molestaba mucho y el gobernador no tomaba en cuenta porque sentía que esto no era tan importante. Claro. Y el gobernador era el único que podía dar la orden en ese momento de evacuación. ¿Qué es lo que pasa? Ya después, el 12 de noviembre de 1985, empiezan unas lluvias bastante, muy intensas, con mezcla de cenizas también, que lo hemos comentado en algunos capítulos de acá, claro, en Así Somos, para allá después, al día siguiente, el 13 de noviembre, a eso de las 15 horas, empezar todo este desastre. Yo sé que nosotros vamos a hablar de muchas cosas, Juan Andrés, entre ellos de la maldición de Armero más adelante. Qué impresionante, que señala, que es muy impresionante. Pero yo creo que también, antes de entrar a eso y con más detalle, qué es lo que pasa el 13 de noviembre, es súper válido preguntarse si estas 25.000 vidas fueron destruidas, fueron terminadas por una maldición o básicamente por una negligencia a nivel gubernamental también. La gran culpa, y por lo menos la gente que logró sobrevivir, culpaba mucho al gobernador de no haberlos tomado en cuenta, de haber tratado siempre al alcalde como el loco de Armero, de no haber existido un plan que, ojo, después de esta tragedia fue tanto el nivel que después de esta tragedia Colombia sí tiene un plan hoy día, pero antes no tenía ningún plan. Nadie les dijo empiecen a evacuar hasta que ya tenían en el fondo el agua literal hasta el cuello. Esa historia se repite en distintas partes. Ahí vuelvo a citar dos casos chilenos, como el desborde del canal San Carlos, pese a todos los informes de los expertos en la materia. Mira, que aunque parezca increíble, la cantidad de personas que murieron, entre ellos, digamos, el padre apoderado, ¿cierto?, de uno de mis compañeros de colegio, que vive entolada con la raíz. O sea, que es salir de la casa a trabajar, digamos, y que te agarra una ola de barro, digamos, y que te golpea con todos los escombros que trae. Es algo impensado, es como salir a cualquier avenida del moderno región metropolitana, digamos, y morir por una avalancha. Es una cosa que no está en nuestro registro. Lo mismo que decía anteriormente en Santa Lucía, que también hubo un arrasamiento total con los pobladores y, por supuesto, las casas. ¿Qué es lo que pasa? El 12, el volcán comienza a avisar. Ni siquiera fue algo de un momento a otro. Hacen su advertencia. Pero a las 3 de la tarde del día siguiente se da la siguiente condición terrible, que es una tormenta perfecta. Sucede que este volcán, el Nevado de Ruiz, tiene en su cumbre, ¿cierto?, en la cúspide, mucha nieve acumulada. Parte, obviamente, de la geografía y del clima loco que tiene nuestros queridos hermanos colombianos, en donde, si bien lo tropical convive con muy bajas temperaturas, desde cierta isoterma hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Así como a veces ha sucedido también en nuestro país, comienza a donde debiese nevar a llover. Por tanto, la nieve que está en la cumbre de este cerro, que corona el pueblo de Armero, comienza a derretirse. Como tiene sedimentos volcánicos, o sea, es como barro más cenizas, comienza a caer agua sobre eso, esto se desborda, que ya venía avisando a través de la subida de los caudales de los ríos que están rodeando el pueblo. O sea, estaban todas las señales. Pero a las 3 de la tarde esto se viene de golpe. Y era tanta la altura, era tanto, obviamente, el tamaño de este macizo, que agarró un vuelo, un efecto de bola de nieve deslizándose por las laderas, que escucharon un ruido, sintieron un temblor, y ni aun aquellos que reaccionaron lo más a tiempo posible, los que estaban más cerca de las faldas de este macizo, pudieron arrancar. Sí, fue tremendo porque nadie se esperaba que algo así pasara. De hecho, primero sintieron como esta fumarola, estas cenizas, ¿cierto? Se fijaron un poquito en el aumento del caudal del río, pero nadie le puso la gravedad que esta situación iba a tener. Y tomando las palabras de Michael, también en este reportaje que les mencionaba aparecen unos testimonios en donde decían que expertos estaban pidiendo equipos y especial vigilancia porque ellos ya 2 meses antes decían que esto podía pasar. De hecho, el gobierno nacional, haciendo referencia a la conducta que tuvo
el alcalde de Armero y la respuesta del gobernador, el gobierno central dijo, no sean apocalípticos y dramáticos, siendo que la misma no ha pasado prensa, nada que va a pasar ahora. El apocalipsis llegó, o sea, siendo que la definitivamente. misma prensa, los medios de comunicación ya venían alertando de esta situación a la población. Pero lo que pasa es que acá hay una línea muy delgada en la labor que podemos hacer nosotros, por ejemplo, como medios de comunicación, de alertar algo en base a lo que dicen ciertos expertos. Claro, pero otra cosa es la información oficial que haga el gobierno central, en decir, por favor, preocupémonos de estos, tomemos las políticas públicas necesarias para poder prevenir una catástrofe que de todos los flancos nos están diciendo que va a ocurrir. Decidieron no hacerlo. Falló, las autoridades fallaron y lamentablemente cobraron 25.000 vidas y desplazaron a un montón de gente que hoy día lo perdió todo, perdió sus terrenos, perdió su familia, sus hijos, sus animales, sus puestos de trabajo, sus inversiones de toda la vida. Y hoy día los mismos testimonios de esa gente que ha tenido que irse y la han reubicado en otras zonas de Colombia, que por lo demás esos mismos testimonios han expuesto que son zonas rurales en donde no están en las mejores condiciones, en donde las viviendas que les prometieron nunca llegaron. Entonces están viviendo en una situación de precariedad y de pobreza que no acostumbraban quizás vivir cuando sí estaban en Armero y tenían sus trabajos, porque les recuerdo, era un lugar donde se movía la economía de una manera muy próspera. Entonces ese cambio de vida, ¿quién te lo paga y quién responde por todo ese daño? Ahora, no hay reparación. Lamentablemente la realidad que se vivió en 1985 en Armero es la realidad que hoy día, si nos damos cuenta, y nosotros lo hemos conversado en otros capítulos, así somos, se vive en distintas partes del mundo. El abandono donde del efectivamente hay una idea de, oye, algo va a suceder, ojo, hay que poner mucho cuidado, pero claro, es como, no ha pasado nada en 100 años, puede pasar mañana, puede pasar en 100 años más, entonces no me voy a mover. Hay un tema de conciencia social. Es que esa es la lógica que se opera con respecto a las construcciones de las costas chilenas frente a un posible tsunami. No le importa, pero ¿hace cuánto no pasa esto? Hace 1000 años. Quiero leerles una declaración de Carlos Echeverry. Él tenía 12 años, es un sobreviviente. Él dijo, nunca se me podrá olvidar, la primera persona que vi muerta estaba sin brazos y sin piernas. Solamente el tronco y la cabeza. Fue aterrador. Parte de estos testimonios son los que justamente arman la historia de ese 13 de noviembre de 1985. Quiero invitarlos a revisar las declaraciones de Sorani Serna. Ella es sobreviviente justamente y en ese momento ella trabajaba como profesora en 2 centros educacionales. Revisemos lo que ella dice. Yo quedé en un sitio con los pies como sumergidos en todo ese lodazal que se sentía como caliente. Al otro día, al amanecer, pues ya no había nadie al pie mío. Ya empecé a ver lo que había a mi alrededor y todo, entonces no veía sino pues cadáveres, objetos de la casa, todo como plano, pura tierra, gente pidiendo ayuda. Son de verdad, los testimonios uno los puede revisar, son tremendos porque como decía Monti, no solamente pierden su familia, pierden su vida, pierden su forma de vivir, su estructura, tienen que partir completamente de cero y tienen que partir de cero con un gobierno que nunca demostró querer ayudarlos del todo. Lo vamos a hablar más adelante. No lo consideró nomás. Pero en ese momento, ya después cuando estaba la tragedia y cuando todos los ojos del mundo, porque literal que los ojos del mundo se volcaron justamente a Armero, hay que decir que en ese momento el gobierno central de Colombia decía, nosotros hemos mandado todos los equipos, hemos mandado todo para que se ayude a la gente, para que se rescate a las personas que están atrapadas, qué sé yo. Y la realidad era otra. La realidad era que nunca se había mandado ningún tipo de ayuda justamente en esta tragedia del 13 de noviembre de 1985, que algunos dicen es por causas naturales, otros dicen es por una maldición. Pero lo que sí hubo fue abandono del Estado, que es lo que se ha visto en distintos países en donde han ocurrido catástrofes naturales. Continuamos entonces a ese paranormal para que ustedes comenten en todas las redes sociales. ¿Efectos de la naturaleza o algo paranormal? Ya nos vamos acercando a eso, pero antes, Alfate, ¿podemos revisar la trayectoria justamente de cómo se fue destruyendo Armero? Tenemos un mapa. Como pueden ver, Armero tiene el mismo color del volcán. ¿Puede ver? Que está marcado con la zona roja. Perfecto. ¿Y por qué es de tremenda amenaza? Porque si ustedes se fijan, los caminos están prácticamente hechos. Por ejemplo, el volcán Villarrica, a sabiendas, digamos, que está constantemente en erupción y a veces pasa hasta alerta naranja, ¿cierto? Lo que han hecho es que por el lado detrás del volcán, no el que da su rostro hacia el poblado, le han generado surcos para que
entienda en caso de que escurra lava, se vaya por esos lugares. Sin embargo, como pueden ver ahí, pareciera que esos ríos y parte de los caminos por las laderas por donde desciende el volcán a una distancia y altura que le provee de una tremenda velocidad, 40 kilómetros por hora más o menos. O sea, no puedes arrancar, punto. A diferencia del Kilauea en Hawái, en donde era un poco más lento y la gente, digamos, no hubo muchas víctimas fatales, creo que un par de accidentados nada más, precisamente porque podías ver el avance de la lava y tú arrancar en vista a eso. Pero aquí estaba rodeado y pareciera que derechamente lo que hicieron fue rodear a Armero. O sea, es una encerrona natural de la que nadie se hizo cargo. Porque si se fijan, en el color rojo, pasa por el lado derecho y también lo encierra por arriba. Y por lo tanto no tienes a dónde ir, solo retroceder en dirección distinta al del volcán, pero nada puedes hacer con 40 kilómetros por hora, que es la velocidad que hay acá arriba. ¿Puedo preguntarte algo? A lo mejor no tiene tanto que ver con Armero en sí, pero esto que tú dices de los surcos, te pregunto desde la máxima ignorancia, ¿de algo sirve? Sí, sí sirve. Efectivamente, en un momento de explosión, ¿puede respetar ese camino? Sí, porque digamos que la lava o los sedimentos que caen van hacia abajo de forma caótica y dispareja, pero cuando se encuentran con los surcos, ¡pum!, los empiezan a desviar hacia los lados, exacto, y los llevan a lugares en donde no es lo que quisiéramos, donde generalmente hay mucha concentración de árboles y los árboles funcionan como una represa. Claro, no están juntos, pero empiezan a frenar. Como barreras naturales. Exactamente, entonces sí funcionan, pero bajo ciertas condiciones no hay nada que hacer. Ahora, insisto, lo que dice ese mapa es que eso no estaba para nada considerado. Probablemente ellos estaban felices de que tenían río por acá y río por allá, pero finalmente yo creo que esto da para un paper científico, geológico, geográfico, y nunca más aceptar esas condiciones cuando estás tan cerca, 50 kilómetros de un volcán. Claro, y aceptar también que la naturaleza tiene sus propios tiempos y muchas veces, o la gran mayoría de las veces, bastante impredecible. Revisaba parte de esta historia y han habido dos grandes erupciones en la historia más reciente, ¿cierto? Hubo una en 1595 y después otra en 1845, o sea, hace 140 años, 150 años que no pasaba algo así. Por lo tanto, es importante que no se le baje el perfil a la cantidad de tiempo que pasa entre un desastre y otro. Hay una máxima, si pasó, va a volver a pasar, eso hay que entender. Y tiene que haber una política pública que pueda hacer frente a una emergencia como esa, porque no nos podemos confiar, como acá en la falla de San Ramón, y lo hemos hablado tantas veces, solo por mencionar un ejemplo. Y que estamos en la quemada. De decir, no, es que aquí hace tantos años que no pasa nada, por lo tanto, ¿cómo vamos a tener tan mala suerte que dentro de nuestra vida como seres humanos vaya a pasar justo a nosotros? Y aquí estamos, pandemia. Probablemente. O sea, por eso Michael se cambió lo más cerca, digamos, cosa que sí pasa, ni se entera porque... Claro. Yo creo que nunca hay que subestimar a la naturaleza y sus tiempos. Y ojo, tomar esos tiempos como una referencia, pero no una referencia exacta, porque de hecho hay científicos que decían, oye, puede que se antes eran cada 100, después sea cada 90, y después sea cada 80. Y así la naturaleza nos va sorprendiendo. Esto era efectivamente algo que podía suceder, así lo dicen muchos científicos. Esa es la parte científica. Ok. Pero hay otra parte, que es justamente la que da el título al capítulo de hoy, a ese paranormal. Juan del Salfate, que tiene que ver con una maldición. Pero con una maldición no del 85, no del 84, no del 83, con una maldición que se habría gestado, originado por lo menos 40 años antes, que tiene que ver con un cura, que tiene que ver con... un obispo también. Con un obispo, que tiene relación con un, podríamos llamar, estallido social, que tiene relación con violencia, con asesinatos y una maldición. ¿Podría ser eso lo que terminó hundiendo a Armero? La verdad es que lo que van a oír son precisamente las palabras de un alto puesto de la Iglesia Católica en ese país, y en donde de manera literal, larga, continua, subrayada y con signo de exclamación, le lanza una maldición a este poblado. Y es curioso porque lo que él dice es prácticamente lo que literalmente sucedió. Como un obispo, un representante de la Iglesia, un representante de Jesús en la tierra, es capaz de condenar a todo un poblado, es porque antes, al parecer, el pueblo de Armero atacó a alguien de los suyos. ¿Cómo va esa historia? A la vuelta de esta breve pausa comercial. Con este
ese tema de la noche. Oye, así es, y quiero, antes del corte ya estábamos hablando justamente de que muchos científicos decían, oye, ojo que esto de alguna forma se venía avisando de antes que podía suceder. Creo que revisemos las palabras de Hugo Marcia, un doctor en geología justamente de Nueva Zelanda, que dijo lo siguiente. Pasemos a revisar, por favor, Simón. Mira, dice así. En efecto, se sabía un año antes que había una actividad y que el volcán podía hacer erupción, pero nunca que una erupción pequeña tuviese la capacidad de producir un evento en términos de flujos volcánicos tan grandes. Y esto continúa, no para acá. Dice, era un volcán con muchísima altura, lo que nos contaba un poco Juan Andrés Alfate. La altura del volcán del Ruiz es de 5.320 metros y la zona base en donde llegaron a emplazar los tubos es de entre 500 y 600 metros de altura sobre el nivel del mar. Todo esto hizo que, como decimos, se pudieron engordar los flujos durante su avance y de esa manera llegaron flujos gigantes a la parte de Armero. Justamente acá, mira, hace un resumen magistral el doctor en geología de lo que veníamos conversando. Existió un aviso antes, Juan Andrés Alfate, 1984. Sí. Un aviso que, si bien no se podía pensar la magnitud que iba a generar todo esto, el tamaño, sí era un aviso que no se tomó en cuenta de partida. Entonces, había algo de información, no toda, pero tal vez algo se podría haber hecho. De todas maneras, como te digo, esta es una historia que se repite constantemente, que a voz de los técnicos, de los expertos, y que no lo hacen... ¿Alguien se debe imaginar a esta altura que los expertos en distintas áreas deben estar a cada rato levantando informes así como, oye, cuidado con esto, cuidado con esto? No es así. No podemos vivir en miedo. No, Cristian Salazar nos explicaba que cada cierto tiempo y solo cuando efectivamente está la latencia de un peligro, cuyas consecuencias pueden ser realmente trágicas, se hace un informe que luego es revisado por varios cabezas, digamos, de peritos en la materia, y fueron los casos que nunca, o casi nunca, en realidad nunca, se toman en cuenta y terminan generando, digamos, tragedias como la que estamos conversando el día de hoy. Llama la atención, el informe se hace un año antes de la tragedia, 1984. Así es. Mira qué curioso, si tú inviertes los últimos números, vale decir 1948, hay que entender dónde, según algunos, se inició el puntapié inicial de la tragedia del pueblo de Armero. Llega este sacerdote, este cura, quien es, ya vamos a ver aquí en pantalla, llamado Pedro María Ramírez. Ahí lo tenemos, 1948. ¿Qué es lo que sucede? En una época tremendamente álgida para la nación, donde personas tan importantes que de cierta manera se habían levantado, como el caso de Jorge Eliezer Gaitán, contra la oligarquía, estaba el pueblo de cierta manera tratando de resistirse frente a los poderes fácticos de los ricos y poderosos de siempre, y por supuesto la iglesia siempre suele acompañar a la extrema derecha. Eso es casi por tradición, hasta el día de hoy nunca lo ha negado y desde los tiempos de los reyes siempre ha sido ahí. Con la muerte de este dirigente, con la muerte de este representante que tiene de cierta manera la bandera y la voz del pueblo, la verdad es que en toda la nación y particularmente en el pueblo de Armero existe una desidia frente al poder, frente a la gobernación imperante en aquel momento. Pese a las advertencias, pese a que la iglesia en ese momento no era muy bien recibida en estas localidades apartadas, digamos, de las grandes ciudades, este cura va de todas maneras a hacer su oficio y llega con una Biblia bajo el brazo y a explicar las moralidades que no se pueden cuestionar, que con cierto reaccionismo es de, por favor, retrocedamos a los viejos escuelas de valores familiares que este gobierno trata de imponernos, porque ustedes están muy sueltos, están muy de izquierda, están muy progresistas, la verdad que esto se está perdiendo, incluso acá, tan alejado del mundo civilizado, tienen un tremendo prostíbulo que le da alivio carnal a todos los visitantes que están acá. No me parece, dice el cura, y por supuesto, como en la película de La Misión, fue a hacer patria al lugar menos indicado por los discursos que él tenía que ofrecer. Sucedió lo lógico, sucedió lo que se repitió en muchos lugares de esa nación, y es que este cura fue asesinado de la manera más sanguinaria y cruel, en donde los machetazos no faltaron y donde finalmente su cuerpo prácticamente desnudo por la espalda es arrojado sin, como se diría, cristiana sepultura. O sea, este hombre va a predicar a un grupo de personas enojadas, enfurecidas, de izquierda, mayoritariamente ateas, contra el poder imperante, y esa fue la suerte que corrió
para este cura. ¿Se inicia así, Monty? El inicio de una maldición que no se detiene acá. Claro, y ahí parte esta historia urbana, digamos, esta creencia de que algo habría hecho el cura antes de morir, palabras que habría dicho que generaron esta maldición. No sé si las podemos pasar a revisar de inmediato para que sigamos esta línea. De hecho, está parafraseando a Jesús. Esto es una frase de Jesús. Ah, mira. Sí, no quedará piedra sobre piedra de armero. Claro, no de armero, pero no va a quedar piedra sobre piedra respecto a los templos de las iglesias que de alguna manera lo mandaron en aquel momento a la cruz a Jesús. Claro, me parece que siempre la Iglesia Católica a lo largo de los años y desde su existencia ha tratado de hacer este intervencionismo muy ligado a los grupos de poder, a los gobiernos, ¿cierto? Siempre. Para cambiar ciertas costumbres y ciertas prácticas o creencias de zonas que van en contra de lo que a ellos les conviene finalmente, o como ellos entienden cómo debe ejercerse el poder y esta supremacía, ¿cierto? Son amigos de estas del instituciones orden, que siempre quieren controlarlo todo. Entonces, cuando ven grupos disidentes que piensan distintos, que se atreven un poco más, que tienen ideas más liberales, siempre la Iglesia ha tratado de acallarlos y manejarlos. Sin ir más lejos, cuando hablamos del capítulo de Cristóbal Colón el año pasado, era un poco la misma lógica, ¿cierto? De llegar con esta idea del catolicismo a un continente en donde no conocían de esta religión las matanzas que se hicieron en Sudamérica en el nombre de Dios y con ello toda la destrucción y el daño y las vidas que cobraron. Entonces, me parece que estas cosas ya deberían quedar de ejemplo para que no se vuelvan a repetir nunca más en la vida. Ahora, sí es importante, antes de entrar de lleno a la maldición, que es demasiado interesante. Qué impresionante. Poner en contexto que sí, la Iglesia siempre ha perseguido al que piensa distinto. Pero parece que este padre, en general, Pedro María Ramírez, tenía, según todos los testimonios, prácticas que eran ya bien demenciales, por llamarlo de alguna forma. Sí. De hecho, según varias notas que leí, mucha gente decían que él literal perseguía a todos los que pensaban distinto a él. Él hacía divisiones bien bizarras en torno a la Iglesia entre los que eran conservadores como él y los que eran un poquito más... se me fue la palabra. Liberales, muchas gracias, sí. Iba a utilizar ahora equivocada. Más liberales. Entonces, que hacía diferencias y eso efectivamente hacía que chocara mucho. Sí, era un separatista. Que existía mucho problema. No era como el curita que venía a decir, oye, ojalá tú te acerques a la iglesia. No, era o te acercas a la iglesia o básicamente te vamos a despojar de acá. Y dividía el pueblo. Lo dividía absolutamente en un pueblo que era liberal de nacimiento. No era un pueblo. Tenía las de perder el hombre. Y si bien hay muchas teorías que hablan de que tras la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, ¿cierto? Y esta especie de pugna que se generó en Colombia, de lucha entre liberales y conservadores, ahí como que toda la gente se enojó y se aprovechó a vandalizar y asesinar a este padre, con lo cual no estamos de acuerdo, por supuesto. Hay otra historia que acompaña esto, que habla de una especie de venganza, que, ojo, es como distintas antesalas para una misma maldición, que de hecho esto lo cuenta en el año 2009 una persona que dice haber sido testigo de todo eso, que habla con un medio internacional, y él cuenta que dentro de esta actividad era muy común de que el cura, cuando encontraba que las mujeres no estaban vestidas de forma adecuada para ir a la iglesia, él las expulsaba. Sí. Paraba la misa y las expulsaba. Algo que, perdón, hasta el 2005 acá en Chile también pasaba. Entonces tampoco... Alguien echaron por ahí con minifalda, creo, ¿no? Okay. De hecho, acá en Chile le echaron de una iglesia. No sabía eso. Bueno, pasó que en una misa X, este padre habría parado la ceremonia y le habría dicho a una chica que estaba con un escote que se fuera. Y esta chica que venía de Francia, que era una vida mucho más abierta de mente. Sí, pero estaba en otra. Yo no me voy a ir, me quedo acá. Bueno, dicen que el cura se acercó a ella, la agarró del brazo y la empujones la saca de la iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Ella era pareja, era mujer de un doctor. Y según este testigo, él escuchó que cuando empieza esta revuelta social por la muerte de Gaitán, esta lucha, ¿cachai? Este doctor les dice, vayan a asesinar al cura, como en parte de venganza. Y ahí habría sido otro inicio, de alguna forma, de una misma maldición, pero que acá, más que por la rabia y que solo sea conservador, habría sido una venganza por el maltrato que le habría dado a su mujer. O la gota que derramó el vaso. Claro. Este hombre... Pero va a poner en contexto que no era como tan blanca paloma, perdónenme. No, por supuesto. Digamos, no se merecía la muerte, sin duda. No, claro, o sea, hay que entender, digamos, que el padre Pedro había sumado una serie de comportamientos donde tenía este pueblo dividido y que hay varias gente que ya le tenía ganas. Ahora, este acto de violencia extrema contra él surge porque, de cierta manera, él simboliza y representa
al gran enemigo estatal prácticamente en ese momento contra aquellos que quieren surgir desde sus propias ideas en una época de cambio y donde los poderes fácticos no lo permiten, digamos. Tras el asesinato de quien era candidato a la presidencia y que simbolizaba esto, claro, que los iba a sacar a... Era una tradición, entonces, digamos, era un enemigo ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto no quedó así. El pueblo... Esto no existe realmente en la práctica, pero en Armero se hizo prácticamente una excepción. Excomulgaron al pueblo, vale decir la iglesia, ya casi por una orden, una ley consuetudinaria, donde están todos de acuerdo, deciden no volver a mandar a un sacerdote. Uno dice, bueno, lógico, mira lo que le pasó a este, si mandamos a otro puede correr la misma suerte. Fue un poco más que eso. Es como que dijeron, este pueblo queda fuera del manto de Dios. O sea, que pase con él lo que digamos, Satanás, que se ha tomado, digamos, esta potestad, haga lo que quiera con él. Y de repente el obispo de Ibagué, en ese mismo año 1948, dice, no, esto no es simplemente tan fácil como que quitamos nuestra voluntad de participación divina en el pueblo, sino que levanta las siguientes palabras. Lo que van a ver ahora es un extracto de una larga encíclica que se manda a él contra el pueblo de Armero. Y atención con lo que habría de ocurrir en 1985, porque en el año 48 él dice, el obispo, no los liberaré ni del rayo, ni del terremoto, ni de la muerte repentina, porque allí fue vertida la sangre del inocente. Esa sangre se convertirá en maldición y me causa náuseas la ciudad que rebosó la copa de la abominación. Habla terremoto, rayo, muerte repentina y, bueno, parte del color rojizo que cayó por la ladera hasta casi parece calzar a la perfección con estos ríos de sangre que él dice que se derramaron producto del inocente y que ahora vuelven a cobrar venganza. Llama la atención que un obispo en su potestad decida a todas luces lo que hace es levantar una maldición contra un pueblo. O sea, por último puede decir, lo lamentamos mucho, perdona a los ciudadanos porque no sabemos lo que hacen. Solos, claro. No, él edifica, decreta, como se diría actualmente, una maldición contra todo un pueblo. La furia de Dios. Y ojo que ahí yo creo que pusimos un extracto, como bien tú decías, Salfate, es una maldición extensa, cada palabra más grave que la otra, y solo poner un contexto, cuando matan al cura Monti, al padre Pedro, ¿cierto? Lo apuñalan por la espalda, y no le dan, en el pueblo no le dan santa sepultura, por decirlo de alguna forma. De hecho lo tiran como al inicio del cementerio desnudo, lo dejan tirado como en esta especie de venganza, y quienes lo acogen y lo tratan de dar una santa sepultura son las prostitutas. ¿De cuál ese cura había renegado en algún momento? Sin lugar a dudas, son las únicas como que tienen esa humanidad de decir, no sé, le vamos a poner una florcita, qué sé yo. Bueno, año 85, lo único que no se inundó, lo único que no terminó como por desastre fue el ingreso al cementerio, que es donde tiran el cuerpo de este cura, de este padre en 1948, y además el sector clásico de las prostitutas. Son las únicas dos partes que de alguna forma nos inundan. Entonces ahí uno dice, mira, como que parece que sí la maldición tiene un sentido. Claro, lo que pasa es que la historia va a cobrar sentido en cada persona y le va a resonar de una manera distinta según las creencias propias de ese individuo. Porque si algunos son mucho más apegados claramente a la religión católica, le podrían dar ese sentido. Ahora, la reacción del obispo igual fue como bien vengativa, considerando que estamos hablando de una institución que busca la paz, la conciliación, y ante un evento brutal como es el asesinar a una persona, que eso, independiente que sea o no miembro de una iglesia, siempre la muerte de una persona es dolorosa, más si es ante una brutalidad como esa, en un tumulto y de esa forma tan trágica. Igual son personas, no nos olvidemos de eso. Pero llama la atención también esa como venganza, ¿cierto?, de una entidad que se supone busca la paz y busca la unión, por muy doloroso que haya sido ese hecho. Pero fíjate que en el año 86 llega el Papa Juan Pablo II a Armero, cuando estaba toda esta zona destruida, ya todavía con el barro, ¿cierto? Y llega como con este fin de la reconstrucción espiritual, y llega de inmediato a esta cruz, como tú dices, Mike, una cruz blanca que elevaron, claro, que es como un simbolismo, como un memorial para toda la gente que murió en ese lugar. Y los relatos de la época dicen, el Papa llegó directo a arrodillarse a la cruz y empezó a orar por toda la gente que perdió la vida, oraba por una próxima y una pronta recuperación social de las viviendas también. Entonces,
Pucha, yo siento que la cultura colombiana está como bien dividida en cuanto a creencias. Por ahí ayer quizás encontré un documento que hablaba de que aún existe un poquito más de un 50% de católicos en Colombia, y de ahí se desprenden otras religiones como los evangélicos, los protestantes, ¿cierto? Pero igual la esencia latinoamericana es de mucho creer. Sea o no la católica la religión que predomine, somos muy creyentes en cosas en general, ya sea la naturaleza, sobre todo no sé. Colombia. Claro. Sí, ahí estamos la viendo cruz. la cruz justamente. Ahora, que hoy es símbolo de la tragedia. Digámoslo que este acto no sirvió de mucho, porque ya revisaremos, digamos, que esta maldición o almas en pena en ese lugar, producto de esta muerte repentina, de lo que algunos llaman como una certera y efectiva maldición de parte de la Iglesia, estaría funcionando ahora. Monty decía que obviamente Latinoamérica tiene una fervorosa creencia por las religiones cristianas en sus distintas divisiones, pero Colombia en particular, a propósito, digamos, de toda la llegada de esclavos y de otras culturas, tiene un abanico un poco más grande que Chile, por ejemplo, respecto a creencias paranormales, que es lo que nos convoca hoy día, que tiene que ver con santerías, por ejemplo, con el hecho de maldiciones. Muchas personas, incluso de alta alcurnia, así de muy buena cuna, como se llamaría, tienen sus brujos de cabecera. O sea, nosotros en este programa conocimos algunos de ellos, digamos, en donde incluso venían a visitar a dirigentes políticos de Chile y que la tuvimos acá en algún momento. Entonces, la brujería era parte de las élites, de hecho. Absolutamente. No era de acceso... Claro, entonces aquí pareciera que se convocó quienes creen en la energía, lo que es innegable, digamos, que es lo que realmente somos, finalmente energía manifestada. Aquí parece que algo pasó. Uno, por el resultado de que las prostitutas no fueron tocadas en esta tragedia, ni tampoco el cementerio, que basta ver el mapa, que pareciera que es como el punto claramente que mayor debió haberse afectado, y casi podría decir uno de manera milagrosa, todos los sedimentos que corrieron, digamos, por las faldas del cerro, casi explícitamente se dedicaron a rodearlos para no tocarlos. Y que después, porque lo estamos viendo de nuevo, o sea, finalmente la parte que es roja, donde está Armero, y la parte central, que es donde debiera venir, pero de frentón, no es tocada por esta caída. Ahora, repitiendo lo que dice el obispo, sumado a las últimas palabras del padre Pedro, es donde aquí no va a caer piedra sobre piedra, y el otro diciendo que el rayo, el terremoto, y de forma inusitada, así, de la palabra que dice es la muerte repentina, fue exactamente lo que sucedió. A esto hay que sumarle algo que ya vamos a ver, es que los registros paranormales de video, donde han ido canales de televisión con su editorial de noticias de distintas partes del mundo, incluido, digamos, programas chilenos, han hecho registro precisamente de los misterios que ahí siguen sucediendo. Ahora, claro, uno dice, ya, empieza a calzar todo. Más allá de que calce o no calce, ya las palabras del obispo son aterradoras. Sí. Como que uno con eso ya puede pensar en la maldición. Hay muchos reportajes, muchas cosas, todos concuerdan en que las palabras del obispo son 100% reales. En lo que hay ciertas dudas es en las palabras finales del padre Pedro. Hay algunos que dicen que no, que al contrario, como que dijo, los perdona a todos. Ya como que está difícil igual. En esas muy difícil, o sea, sobre todo con la característica. Lo que decía en misa ya... Pero por eso se le atribuye como históricamente, a pesar de que cuando se hacen los guías turísticos y todo hablan de las dos cosas, lo del obispo es clave. Eso es realmente clave. Y esa es como la maldición que se lanza sobre, no una persona, ojo, porque uno dice ya, Colombia, harta brujería, harta magia, ¿cierto? Ya, a lo mejor una maldición sobre el grupo específico que mató al padre. Ya, a lo mejor hasta ahí te la puedo llegar a conceder. Pero acá se hace algo que yo, corrígeme si me equivoco, Salfate, no hay registro sobre una maldición a una comunidad completa. Ni siquiera la gente es como, ya te maldigo a ti y a tu descendencia, es el lugar. Sí. Es como todo lo que va a pasar en este sector, todo lo que llega a crecer en este lugar, no va a poder seguir viviendo, porque va a terminar siendo destruido. Cuando se habla de estas llamaradas rojas, ¿cierto? De piedra sobre piedra, si es que efectivamente son reales esas palabras. No estamos hablando de vamos a destruir una construcción, no. Es cada construcción que se intente levantar en este lugar, eso va a ser destruido. Sí, de hecho, es como una maldición de por vida. Lo que tú dices, por ejemplo, en las guerras medievales, Inglaterra trataba de apoyarse, digamos, contra los franceses generalmente, a propósito de las diferencias anglicales que había ahí para lanzarse maldiciones durante la Segunda Guerra Mundial.
también se hacía lo mismo contra Hitler, que él devolvía otras cosas. Lo que quiero decir es que en estas grandes cabezas de poder hay una fervorosidad tremenda frente a su concepción de la religión. Y ellos se sienten, de un lado o de otro, ayudados no por Dios. Sin ir más lejos, la batalla el abrazo de la batalla de Maipú hoy día está coronada en esa comuna por un templo votivo a la Virgen del Carmen, porque no es que se le ocurrió darle las gracias, sino que se adjudica de que hubo una ayuda de intervención divina muy particular para que el ejército chileno pudiese ganar, y que con manifestaciones de los cuales varios pudieron ser testigos. Entonces, estamos hablando de un área... A este nivel de pública, hacer una maldición casi con publicidad, de esta forma. Sí, yo no recuerdo que la iglesia se haya lanzado... con enemigos de la iglesia sí, pero contra un poblado que finalmente atentó contra la vida de un cura. Contra niños, contra mujeres, o sea, se fue el chancho. O sea, yo creo que el Vaticano, digamos, no creo que haya estado de acuerdo con lo que dijo el obispo, y por eso Juan Pablo, de cierta manera, va a reparar eso. O sea, acuérdense, Juan Pablo hizo dos cosas: pidió perdón, bueno, bastantes centurias después por la Inquisición. ¿Cuántas personas mataron? Y confesa a la fuerza, o sea, te quemaban para que confesara y después, hoy confesó, hay que matarlo ahora. O sea, olvídate. Y también trató de hacer lo mismo cuando se arrodilla frente a la cruz en tanto la tragedia de Armero. Pero es por la Juan Pablo tragedia, hizo no por la maldición. Yo siento que no es por la... interesante. Tal vez el gesto de la maldición es el 2017, claro, cuando pero como te decía, declaran beato al padre, el Papa Francisco. Sí, tal vez ahí puede haber un simbolismo. Puede ser, pero acuérdate que ellos no mandaron más cura, que uno dice, bueno, obvio, si mandan otro lo van a volver a matar. No, pudieron haber mandado uno más buena onda con la creencia general de ahí. Terminaron excomulgando. Eso tampoco, la iglesia no tiene esa facultad, no debiera hacerlo. Fue como cuando excomulgaron al filósofo Spinoza, por ejemplo, en donde el dicho contra él es maldito al amanecer, maldito cuando te levantas, maldito cuando te acuestas. O sea, eso sea la iglesia contra alguien. O sea, era como que Dios te saque, pero de toda posibilidad de ayuda, si andas del infierno luego. Eso fue lo que hizo el obispo. Es casi como, yo no sé si eso existe dentro de su formación, pero así como tienen el poder de bendición, porque los curas se adjudican eso. O sea, yo te puedo bendecir, puedo bendecir a alguien. Entonces, si yo puedo bendecir, ¿puedo maldecir? Según algunas escuelas religiosas subculturales, sí. Entonces, lo que aquí hizo, por lo menos que haya esto tenido que ver, pero lo que hizo a sabienda el obispo fue tirarle una maldición a propósito de sus propias creencias. Y parece que resultó. Pero imagínense, o sea... Es terrible lo que hizo. Es tremendo, porque independientemente de la religión, yo creo que las palabras y la mala onda, como lo conocemos, ¿cierto?, más popularmente, las malas ondas, las malas vibras existen. O sea, no hay que ser creyente en ninguna religión para que una persona con malas intenciones pueda ser capaz una genkidama de mala onda. Y lo otro también que llama la atención es el miedo que... No sé si ahora quizás en menos grado, pero en esa época sobre todo el miedo que infundía la Iglesia Católica. Hay muchos creyentes también que se guiaban al pie de la letra de lo que proponía la Iglesia, porque si no sentían que se iban a ir al infierno, que lo iban a pasar mal, que iban a tener una vida de desastres y de miseria, mientras había otro grupo que no creía en eso y que se elevaba frente al poder porque no creían en esos preceptos. Entonces también el control de la Iglesia para poder dominar las masas siempre ha sido súper potente. Sí. Hoy día quizás se les está derrumbando este castillo de naipe, pero en esa época también era muy predominante. Y lo último que me llama la atención, maestro, en el año 85 no solamente pasó el terremoto de Chile, pasó también el terremoto de México, ¿cierto? Y pasó esta tragedia. Quizás también por ahí el año en sí tenía una carga también negativa que hizo algo en este continente. Muy buen punto, querida. ¿Cierto? Muy buen punto, querida, y hay que entender, digamos, cómo los fenómenos se repiten. Cómo Chile, desde este punto de vista, expió problemas, y esto lo digo con mucho respeto, porque hay gente que perdió la vida ahí. Sin embargo, para algunos, y que gente creyente, dicen esto pagaron algunos por el pecado de estos países, digamos, donde se ha levantado la creencia católica y que hoy día estaba en desgracia, y por lo tanto suceden este tipo de cosas. Ahora, volvamos a poner los pies sobre la tierra. Omaira es una niña de 13 años que todo el mundo vio unas imágenes que son indelebles en el tiempo.
ver la muerte de una pequeña transmitiendo en vivo y que uno la miraba porque pensaban que le iban a rescatar, más no fue así, es probablemente una de las imágenes más potentes que alguna vez se han transmitido en la historia de la televisión. Será ella también, y lo digo con todo respeto, una de las tantas almas en pena que también revisaremos de registros hechos hasta el presente, donde figuras espectrales deambulan como si nada por las ruinas y por este cementerio improvisado de todo un pueblo que quedó sepultado en Armero. Todo eso y mucho más a la vuelta de esta breve pausa comercial. Cositas calientes. Vamos, Michael Roldán, con la historia de Omaira Sánchez, una niña que se convirtió en todo un ícono dentro de esta tragedia de Armero en Colombia. Estamos viendo justamente imágenes de esta pequeñita que en el año 1985 tenía 13 años y estaba en su casa cuando empieza toda esta tragedia. De hecho, cuando hablábamos de, ¿cierto?, el día anterior, la lluvia, mezcla de ceniza, ella estaba en su casa con su papá, su hermano chico de 11 años, había una tía materna también que tenía un bebé de 1 año, estaban todos en la casa y antes de irse a dormir, el papá decide cerrar la puerta como una forma, mira, como una forma de protección a la familia. Trancarla, cerrar la puerta bien cerrada para que todos estemos acá seguros, no nos pase nada. No entre el barro. Y claro, no entre la lluvia, estábamos hablando de lluvias muy fuertes, había agua, hasta ese momento no se pensaba en barro. Y luego ellos sienten una especie de explosión, esta explosión que habíamos hablado hace un rato en el primer bloque, y se dan cuenta que estaban los sedimentos, el barro, y no pudieron salir de su casa. En ese momento fallecieron todos los que estaban dentro de esa casa, menos la pequeña que estamos viendo en pantalla, menos Omaira, que quedó atrapada justamente en su casa, y el hermano chico, me corrigen, de 11 años. Quedó atrapada en su casa, quedó atrapada entre el barro, el sedimento. Empezaron los equipos de rescate, Juan Andrés Alfate, pero a tratar de rescatar a una niña de 13 años que estaba, según han dicho después, en posición como de arrodillada, de cuclillas. Sí. Sin ningún tipo de elemento. Ahí vamos a ver justamente un ejemplo, una gráfica de cómo habría estado justamente Omaira Sánchez atrapada durante aproximadamente 60 horas. Sí. Y estuvo luchando por su vida en una transmisión al mundo entero durante 60 horas, donde la prensa, en un acto que, bueno, esa época era distinto, pero un acto donde la entrevistaban, le preguntaban. Sí. Ya llegó un minuto en que la pequeñita empezó a sufrir delirio porque ya su salud no daba más, cerca de las 60 horas, pero la entrevistaban. La fotografía que nosotros estábamos viendo hace un rato es de un fotógrafo francés que también fue muy cuestionado. Y él dijo, bueno, yo la saqué porque yo sentía que tenía que hacerlo para que así pudiesen llegar recursos económicos, pero es tremendo todo lo que pasa alrededor de ella. Esta es la prueba de que en realidad la ayuda que el gobierno decía que habían enviado a Armero nunca llegó en realidad. Así se supo, de hecho. Exacto, porque parte de sus rodillas están atrapadas con la estructura de la casa y los escombros que se vieron arrastrados por culpa de este aluvión, digámoslo así. Y ella, en otra de las fotografías y videos que hay, se le pueden ver que tiene los ojos inyectados negros, producto de la hipotermia, entre otras cosas. Ella le fue poquitas horas antes de fallecer, de hecho. Le ponían globitos con agua caliente dentro de lo que podían calentar para mantenerla, pero fueron 60 horas. En realidad, para que se entienda, hubo una transmisión de su muerte, digamos. O sea, eso fue lo que demostraron. Ahora, esto es bien bravo porque yo miraba esto y, como tú decías, la entrevistaban, a mí me llamaba la atención el aplomo de ella, así como muy tranquila y como yo aquí tengo fe, la esperanza, están haciendo todo lo que pueden. Yo no miraba esto porque decía, wow, qué terrible, pero la van a sacar. Cuando es una muerte muy terrible porque el agua como va subiendo de a poco y la ayuda, digamos, nunca fue suficiente, ella termina muriendo ahogada. Entonces uno veía esto porque decía, bueno, la van a sacar, ¿cómo no? O sea, por último, llegan a un extremo, pero la sacan de todas maneras y cobra otro poder la imagen que viste antes, cuando luego tienen la información de que ella murió. Es como, o sea, lo que yo vi era una condena lenta de 60 horas hasta que finalmente el agua termina tapándole todas las vías respiratorias a esta niña, de los cuales no fueron ni capaces, porque no funcionó, de colocarle un tubo en la boca para aún estando sumergida pudiese respirar. Todo falló, no tenían nada como construir
ninguna cosa, no habían objetos. La única opción habría sido amputarle de alguna forma las piernas. Fíjate que eso consideró y lo trataban de hacer, no hubo caso. No, es que lo pensaron, pero si la amputaban, como no tenían ningún elemento, iba a terminar muriendo de una infección. Que me quedo con un punto, no sé si lo compartís, Monty, que tú decís, Alfate. Claro, cambia la forma en que se narró todo esto con el resultado. Se me vino de inmediato a la cabeza el tema de los mineros acá en Chile. También nosotros hoy día decimos qué transmisión más increíble, algo que se transmitió al mundo entero. ¿Por qué? Menos mal salió bien, porque en caso de fracasar, también habríamos sido testigos de cómo la prensa hace no tanto tiempo transmitía en vivo efectivamente la muerte de hombres. Cambia el resultado, por lo tanto cambia la visión con la que nosotros observamos el contar la historia. Eso es lo que yo siempre ese es un riesgo que editorialmente además se corre. Tal vez acá hay otros elementos que tienen que ver con una niña de 13 años, que tanto podía saber, pero efectivamente es tremendo. Dentro de todas las cosas que dijo, dentro de todas las entrevistas que se le hicieron, ella le envió un mensaje a su mamá, que estaba en Bogotá. De hecho, no estaba en la casa en ese momento. Ella pensaba que iba a salir. Estaba preocupada también de una prueba que ella decía que tenía que dar de matemática. Revisemos las declaraciones que Omaira le entregaba a su mamá. Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami, te quiere mucho, mi papi, mi hermano y yo. Adiós, madre. Qué dolor. El aplomo, yo insisto, de ella. Fíjense que después de las 60 horas, el 16 de noviembre, dicen que ella también un poco entiende, viendo, digamos, la desesperación de los adultos que trataban de brindarle algún tipo de ayuda. Y cuando sus ojitos se cierran para siempre, ella alcanza a decir, imagínate, en un pueblo que estamos hoy día hablando de una maldición, dice ella, el Señor me está esperando, es lo último que dice. Y de ahí, digamos, no emite más comentarios. Y finalmente, a los minutos después, ya no puede volver a respirar, digamos, porque ya tiene todos sus sistemas de ventilación bajo el agua. ¿Sabes qué? Lo vuelvo a ver esto y son de esas cosas que indudablemente a nadie se le pueden borrar. O sea, tú sabes exactamente quién es esta niña, qué fue lo que ocurrió con ella, porque esto está al borde de lo que se puede y no se puede mostrar. Ahora, resume y resta, yo creo que ella se convirtió, digamos, en un proceso de que las cosas tuvieron que cambiar en ese lugar de Colombia y en el país entero probablemente. Claro. Que una motobomba no llegara en una inundación es que más allá de que no llegara, el problema es que acá hay diciendo que llegó, diciendo que llegó. Eso, porque el gobierno, si te acordáis, Monte, el gobierno decía... Nosotros hemos prestado toda la ayuda, mandamos todos los elementos posibles, pero los elementos estaban, y a raíz del caso de Omaira, o sea, tuvo que morir una niña de 13 años para que salieran los rescatistas y decir, oye, déjense de mentir, acá no nos han mandado nada, esta niña murió, en 60 horas no pudimos hacer nada porque no teníamos ningún tipo de elemento. Entonces, aparte de descubrir que no llegaron las cosas, se descubrió, y la polémica ahí fue bastante potente, porque se descubrió que el gobierno estaba mintiendo, diciendo que estamos invirtiendo plata y recursos que jamás existieron. Exacto, doloroso, desgarrador, son imágenes que van a remecer siempre a quien vea. Pero se sigue construyendo en lugares donde no se debe. Pero además ese es un recuerdo vivo para las familias. Imagínate, ella 13 años, o sea, hoy día tendría, no sé, pues cercano a los 50 años. Le truncaste la vida. En ese momento también, mira cómo son las cosas, su madre estaba lejos, ni siquiera la pudo ayudar, ni siquiera se pudo despedir de ella. La gente tratando de ayudar como podía, con palas, ellos decían, tratábamos de sacar el agua, pero era imposible porque en la medida que sacábamos iba de vuelta entrando nueva agua, entonces... Y ayudar sin saber puede ser peor incluso, porque mueven los sedimentos. Exacto, y hoy día lo que pasa con la figura de Omaira Sánchez es que se convirtió en una especie de santa en la zona. Ella tiene, ella tiene un memorial, tiene una especie de animita en donde todo el mundo que va a la zona le pide favores, le reza, le deja sus placas en agradecimiento por favores concebidos. O sea, se convirtió en un ícono de resistencia, de lucha.
de una niña que, a pesar de su corta edad, 13 años, estaba tremendamente lúcida, que es capaz de mandarle un mensaje a su madre. Y por otro lado también, imagínate la vida de esa madre que quedó viva, que perdió a su esposo, que perdió a su hija, que tiene que vivir el resto de sus días con esa imagen que además puede verla todos los días, porque quedó para el mundo. Y el relato de la madre también, ella cuando estaba en Bogotá, contaba esta historia, que ella pasó por fuera de un kiosco donde vendían diarios y ve en la portada la imagen de su hija. Y ella ahí dice, pero si esa es mi hija, le dice, dame el diario. Y lo agarra y con una desesperación de no saber en realidad. Y después la culpa, porque al final nadie tiene la culpa de esto. Pero como padres o como familiares, uno siempre cuando pasan tragedias dice, ¿por qué no estuve ahí? ¿Por qué me fui? ¿Por qué tuve que viajar? Es que pensaba que estaba muerta. Remordimiento, entonces recuperarla por la portada de un diario y volverla a perder. Sí. No sé, son muchas cosas las que pasan. Eso de perder a un niño, después recuperarlo, ver que efectivamente lo rescataron, estaba con vida y después perderlo nuevamente, es una realidad que sucedió muchísimo en esta tragedia. Hay un montón de familias que sentían que a sus hijos los habían perdido y por la prensa de repente veían, oye, pero si es mi hijo, a mi hijo, mi hermano chico lo están rescatando, lo tengo que ir a buscar. Y hasta el día de hoy, después de, decimos la más, 30 y tantos años, 37 años, muchas gracias. Michael, el año que naciste. El año que nací, tienes toda la razón. Todavía no pueden reencontrarse con esos niños. Sí, y hay una búsqueda hasta el día de hoy. Bueno, hay una fundación Armando Armero justamente que trata de reconectar a los niños que fueron adoptados bajo, me van a perdonar, pero bajo lógicas y prácticas totalmente ilegales, porque jamás trataron de contactarse con sus familiares para decirle, oye, está tu hijo vivo, y hoy día hay tratar de hacer esos lazos, personas que fueron... No fue un problema burocrático nomás, se habla de tráfico también. Yo creo que ahí hay tráfico por lo bajo, hay un tema económico y no de una familia poderosa. Yo creo que acá hay tema gubernamental que estuvo hecho tremendo. Hay muchas personas que fueron adoptadas en el extranjero que hoy día dicen, quiero conocer a quién era mi familia, porque probablemente mi mamá esté viva. Exactamente, hay un mural con respecto aproximadamente a los niños que murieron acá, se dice, 25.000 personas mínimo murieron acá, de los cuales 500 de los 8.000 niños habían. Ahí está ese memorial que le hicieron, obviamente, a los niños perdidos de Armero. Entiéndase que muchos de los cuerpos de ellos se recuperaron, otros no, y 137 al parecer quedaron vivos y algunos de ellos se han reencontrado con su buena familia porque entraron en una trata de blancos, o sea, de personas. Yo no sé qué pasó ahí realmente. Mira, ese es el memorial. Gran mural. Claro, y las caritas que están en negro son los niños que se ha confirmado con el tiempo que lamentablemente sí están fallecidos. Todas las otras caritas del otro, el memorial en sí, porque esto es como un afiche, de ese, muchas gracias, dejémoslo, ahí sí se puede. Todas esas caritas que están en color, efectivamente son niños que probablemente fueron adoptados. Claro. En el extranjero, en otros lados, y hoy día no se sabe dónde está su paradero. Hoy día tienen entre 30 y 40 años. Claro, porque la familia vio que los habían rescatado. No es que se dude si están muertos o vivos. La familia vio que los rescataron, lo vio a través de la prensa, donde la prensa sí tuvo un rol muy importante. Los vio a través de la prensa y nunca más tuvieron contacto. Entonces, esa es parte de la situación que pasa con Armero, que cruza entre la maldición y la negligencia gubernamental, pero de lleno, un drama social de aquellos. Y también la tecnología de la época que no permitía hacer los cruces como quizás se podrían hacer hoy día. No, pero eso es voluntad. Sí, pero claro, o sea, obviamente hubo mano hay negra de todas maneras. Ahora, fíjate que hoy por hoy siguen habiendo registros de unas cosas insólitas que siguen ocurriendo en Armero, pese a la visita del Papa, pero hay tumbas profanadas. Escúchame, póngame atención con esto. Hay personas de cultos satánicos y otros que practican brujería que tienen como centro neurálgico de sus prácticas Armero. Acuérdense que mucha gente quedó sepultada y decidieron convertir toda la calle principal en un cementerio para no moverlo, o sea, quedaron ahí mismo. Hay tumbas profanadas no solamente para robar las especias con que las personas fueron sepultadas en este momento de la tragedia, o porque después se les dio cristiana sepultura, sino porque retiran artículos óseos para hacer todo tipo de brujerías y hechicerías. Hay almas en pena, hay un montón de registros hechos por
canales y editoriales de noticieros oficiales, y eso queremos compartir con ustedes a la vuelta de esta breve pausa comercial. Que ya vemos una tragedia per se, 25.000 vidas es la cifra que se maneja de personas que padecieron ante esta catástrofe natural, pero lo más terrible es darse cuenta que, pasado el tiempo, todas esas tumbas han sido profanadas. Sí. ¿Con qué fin? ¿Por qué? Y tumbas anteriores también, porque este es el cementerio del pueblo. Exacto. Considerando también que cadáveres quedaron, ¿cierto?, sin identificar y que fueron enterrados y que, bueno, es todo muy doloroso, pero saber que profanan una tumba siempre tiene un componente mucho más grave. Absolutamente, macabro por decirlo menos. Fíjate que esto hubiera pasado como algo simplemente legal, en términos de que uno supone, y en Chile por desgracia también sucede, que hay personas que profanan tumbas con la intención de robarle alguna especie que el cuerpo haya sido sepultado. Alguna cadenita de oro, una cadenita de anillo. oro. Amigo mío, sacaban hasta a las personas que calculaban por edad, que antes era muy costumbre, dientes de oro. Les sacaban los dientes para tener una pequeña porción de ese precioso metal y reducirlo en plata. Pero cuando algunas de estas personas han sido arrestadas, hay un porcentaje monstruoso donde dicen que están haciendo lo que hacen, profanar tumbas, sobre todo aquellas que dejaban artículos, no solamente sacaban partes del cuerpo del occiso, sino que dejaban otros elementos en reemplazo, y era para hacer magia negra. ¿Por qué se les preguntó? Es porque dice, no hay lugar en el mundo más poderoso, cargado propósito de la maldición y de la desdicha que aquí se siente en el ambiente, que es para yo, si quiero hacer una brujería a alguien me compró mis servicios de entregar una maldición a otra persona, voy y ocupo un artículo de un fallecido en armero, porque ahí la magia negra va a resultar amplificada por 100. Como un fallecido. O sea, esa es la creencia. O sea, digamos, hay un tráfico de hechicería, digamos, que es propio, digamos, de ciertas naciones, pero armero, insisto, es como, pero lo voy a expresar así porque se ocupa para otras cosas, es como el Disneylandia de la magia negra. O sea, ahí van a sacar todo. Salfa, entendiendo, ¿cierto?, que se han tratado de recuperar algunos sectores, no hay mucha gente viviendo ahí, ¿tiene una carga hasta el día de hoy negativa, una carga especial, una sensación distinta al momento de ir para allá? Porque de hecho hay guías turísticos que te dicen, oye, mira, por acá, en este lugar habrían matado al cura, ¿cierto? Ahí hay todo un negocio en torno a eso. ¿Hay una energía distinta? Cuando todos dicen que sí, nuestra querida amiga de la casa, Vanessa Daroch, le mandamos un beso a Vanessa. Tremenda amiga, fue personalmente. No. Y ella dice, siento algo, pero no sirve que yo solo lo sienta. Empiezan a grabar para allá, camarógrafos profesionales que la acompañaron. Sus registros que mostramos en este programa dan cuenta de que lo que ella dice es real. Tan real que te parece si agrupamos estos registros, los juntamos con otros y revisemos los últimos avistamientos de lo que puede ser la confirmación, así como de los ovnis, en este caso de vida en el más allá. Me avisa cuando lo hagan para yo pedirme el día, porque si no, no puedo dormir. Yo no sé, ya. Chiquillos, día lunes llegamos hasta el fin, nos reencontramos mañana, eso de las 12:30 horas. Gracias por acompañarnos, tenemos una tremenda semana por delante. Descansen. Que estén bien. Chao, chao. Chao.